puede empezar con 10 o ir con 20, incluso vienen tabletas de 5. Entonces, generalmente se va a dar una vez en ayunas, pero se podría dar cada 12 horas dependiendo de los síntomas. Y aquí están los inhibidores competitivos. No mentira, Juanito me lo pasa. Principal representante, pero ya saben que no se los van a atender, el vonoprazol. Ahora hablemos de otro grupo que ya no entran, ojo con esto, ya no entran como tal, como mecanismo de acción final en suprimir la formación de ácido, que son los análogos de prostaglandinas. Como son análogos, quiere decir que son compuestos sintéticos que funcionan similar a como funcionaría una prostaglandina de tipo E2. Estas prostaglandinas E2 son diferentes a las prostaglandinas inflamatorias que se producían por la ciclooxigenasa 2, ¿se acuerdan? Esas son inflamatorias. Esta prostaglandina E2 es la que se genera con la COX-1, ¿cierto? E2. Sí, E2. Esa es la que protege a la gente. Sí, exactamente. Por eso dije que tienen un efecto diferente. ¿Cuál va a ser el efecto? Atención a esto. El misoprostol es el principal representante, que quiero que se aprenda. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E2. Él va a tener dos efectos. A nivel de la célula parietal, se va a conectar con su receptor de las prostaglandinas tipo 3 y va a reducir, ojo, miren ese menos ahí, reduce las concentraciones de AMP cíclico, por ende, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la formación de ácido clorhídrico en la célula parietal. Y además, y ojo con esto, además, en la célula epitelial superficial, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, cuando se una a su receptor EP3 en la célula epitelial superficial, va a aumentar la formación de moco y de bicarbonato, ¿sí? Lo cual le va a ayudar a la mucosa a estar más protegida. En la célula epitelial. Epitelial superficial, sí, que es diferente a la célula parietal. Ese medicamento no es abortivo. Exactamente, entonces, estamos hablando del sistema digestivo. Si estuviéramos hablando en sistema genitourinario, sistema reproductor, el misoprostol tiene un efecto que también aumenta las contracciones uterinas. Entonces, no se debería administrar en pacientes embarazadas, ¿cierto? Pero si tú tienes un paciente que no está embarazado, también se podría administrar. Luego, aquí no nos vamos a meter tanto con la parte clínica, pero cuando ustedes roten por medicina interna, gastroenterología, ya van a saber en qué situaciones se podría usar el misoprostol. Son como diferentes prints, de corazoncitos. Esto es lo que les expliqué en la anterior imagen, solamente que en texto. ¿Sí? El grado de inhibición de la secreción va a depender de la dosis. A mayor cantidad de dosis, mayor inhibición. Se usa en enfermedad gástrica inducida por AINES, entonces quizás la vamos a ver más cuando tengamos un paciente con enfermedad gástrica inducida por los AINES, que ahorita vamos a hablar cómo se hace enfermedad gástrica. Y se usa, como bien lo dijo el compañero, para interrupción voluntaria del embarazo. Saliendo un poquito del tema, un breve paréntesis. Legalmente, ¿hasta qué semana puede abortar de manera voluntaria una paciente? 24 semanas, listo. Antes existían las 3 causales. Se modificó esa ley y tengo entendido que hoy hasta las 24 semanas de manera abierta puede abortar una paciente, listo. Sea cual sea su decisión, tengo entendido. ¿Sí? Aquí en Barranquilla es totalmente. En Colombia. En Colombia. En Colombia, porque Colombia no es un país federal. ¿Sí? No es como Estados Unidos, que en Texas tienen unas leyes, que en Illinois tienen otras, que en la Florida tienen otras. No, aquí en Colombia rige para todo el país. Y cualquier persona Hasta las 24 semanas. puede cualquier. Exactamente. ¿Sí? Y si usted por convicciones religiosas, morales y demás, algún día va a ser ginecólogo y no desea practicar esto, la ley dice, la ley lo respalda, pero dice que debe remitirla a un lugar donde sí le practiquen esto, de manera segura. Porque ¿qué pasa? Que muchas mujeres muchas veces lastimosamente mueren o sufren infecciones abdominales porque por el miedo, por la estigmatización y demás,
se hacen en lugares estos en sitios de garaje que no tienen las características de bioseguridad. Listo. Entonces, eso como para que lo tengan en un good to know. Lo que me queda la duda es si se siguen manteniendo eso de las 3 causales hasta las 24 o es en cualquier caso. Claro, que imposibilite la vida, pues por supuesto, no es que lo va a tener, o sea, ¿qué sentido tiene, verdad? Si no va a llegar a la viabilidad. Pero entonces son las 3 causales hasta las 24, ¿cierto? 3 causales hasta las 24. ¿Cuáles son las 3 causales? Malformación incompatible con la vida. Una anencefalia, por ejemplo. Violación, tengo entendido. Y me falta una. Que afecte la vida de la madre. ¿Sí? Ahora, la madre puede tomar la decisión también en algún punto de preservar la vida del menor y morir ella. Ya eso es cuestión de que ella tiene que también en ese momento dar la autorización, pero esos son casos más extremos. O que afecte a la vida de la mamá. Muchas veces la mamá obviamente quiere dar la vida de sus hijos, pero hay que hacerles entender que ellas tienen todavía una vida por delante donde podrán también tener más hijos. ¿Sí? Entonces, en cambio, sí, es algo muy loable dar la vida por el hijo, pero también tienen que pensar en ella. Efectos secundarios y la toxicidad. Nuevamente llegamos a lo mismo. Gastrointestinal, diarrea un 30%. Aquí pasa como lo que pasaba con los antiarrítmicos. También son proarrítmicos. Aquí pasa igual. A pesar de que los estamos dando para una patología gastrointestinal, pudiesen generarnos otra afectación. Es muy normal. Ahora, eso quiere decir que si un paciente empieza a tomar omeprazol y al segundo día empieza a presentar diarrea, tiene que suspenderlo. No hay que decirle que ese efecto adverso puede demorar 1 o 2 semanas, pero que no suspende el tratamiento. Porque todos los fármacos tienen efectos adversos. Luego yo no puedo suspenderlo. ¿Sí? O trataré de no suspenderlo. Hay algunos fármacos que sí que hay que suspenderlos. El lunes les hablaré de un antibiótico respiratorio que produce un cuadro de colitis pseudomembranosa, que son las quinolonas, que cuando se presenta ese cuadro sí que hay que suspenderlo de manera obligatoria, inmediata, pero no son todos los casos de los fármacos que siempre se deben. María, no me hagas eso. Mira esto, contraindicado en el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Se recomienda hacer prueba de embarazo antes de iniciar tratamiento. Ojo con esto. Ustedes se han cuidado, sí, yo me cuido, no importa, mándale la prueba de embarazo. Cada vez pruebas de VHCG no sabemos. Tiene que tomarse 4 veces al día debido a que tiene una vida media corta. Llegamos al quinto grupo farmacológico, que son los protectores de la mucosa gástrica. El sucralfato, principal representante. El sucralfato, básicamente, mírenlo acá, aquí la tenemos. ¿Qué va a ayudar? ¿Va a ayudar a qué? En la célula epitelial superficial va a reforzar esa capa citoprotectora de moco y de bicarbonato. Sucralfato. Este que aparece acá. Sucralfato. Este que está acá. Aumenta la citoprotección, forma una capa citoprotectora en la célula epitelial superficial. Produce un polímero viscoso y cubre las lesiones hasta por 6 horas. Además, estimula la producción de prostaglandinas, o sea que tiene un efecto dual. ¿Y qué pasa si estimula la producción de prostaglandinas? También va a aumentar la producción de muco y de bicarbonato. El sucralfato se debe tomar con el estómago vacío para promover que se pueda absorber, y no se debe combinar con los antiácidos en los primeros 30 minutos de ingestión porque probablemente no se absorban, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Efectos secundarios muy poco frecuentes, estreñimiento un 2%, y ojo con combinarlos con estos medicamentos, hay que mirar el grado de la interacción. La fenitoína, lipoxina, ketoconazol y quinolonas. Hola. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, cuéntame. Profe, yo leí algo ahí
aquí. Bien. Llegamos a los antiácidos. Entonces, los antiácidos son fármacos, son quizás los primeros que surgieron, pero no tienen un mecanismo molecular como tal. Es como si usted cogiera, como si usted fuera al laboratorio de química, echar una solución ácida, le echa una base, eso es lo que hacen los antiácidos, neutralizar el ácido, no es más nada. Cuando usted se toma un Milpax, una Milanta, un Gastrofaz, un Pexamar, eso es un antiácido. Son combinaciones de bases, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio. Han venido siendo reemplazados por los IBP, han venido siendo reemplazados por los antagonistas de los receptores H2-histamina, porque ellos son más eficaces. No quiere decir que sean malos, sino que usted puede usarlos como coadyuvantes. Es decir, usted manda un IBP y después de cada comida puede colocarle un antiácido, o después de la comida más copiosa, un antiácido, ¿sí? Pero solamente el antiácido no va a ser totalmente eficaz en el contexto de una dispepsia. ¿Cuáles son ejemplos? Bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio. El bicarbonato de sodio no es tan recomendable porque el efecto es demasiado rápido. Entonces, eso es lo que más usan las mamás. Tómate un poquito de bicarbonato. Lo ideal es tratar de usar hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio. ¿Sí? Hay algunos antiácidos que vienen incluso unidos a un fármaco que se llama simeticona. La simeticona es un tenso activo. ¿Sí? Y esa simeticona también funciona como antiflatulento, es decir, evita la formación de gases. Aquí están las presentaciones en forma comercial. ¿Y qué efectos secundarios tienen los antiácidos? Pueden elevar el pH urinario en aproximadamente 1 unidad, sin que eso sea algo patológico, obviamente. En insuficiencia renal el aluminio puede aumentar el riesgo de osteoporosis, encefalopatía y dolores musculares. Puede provocar un incremento del calcio en la sangre más de un 15%. Gracias. Y puede afectar algunos fármacos como hormonas tiroideas, alopurinol y algunos antifúngicos. La mayoría de estas interacciones pueden evitarse dando el antiácido separado, o sea, dando el antiácido 2 horas antes de tomar estos medicamentos, ¿sí? O tomar estos medicamentos y darlos 2 horas después, los antiácidos. Estos son los 6 grupos farmacológicos que vamos a ver el día de hoy. Ahora les voy a hablar de la úlcera gastroduodenal por Ahlers. Esto ya lo vieron en el caso clínico. Aquí tenemos la vía de la inflamación del ácido araquidónico. El ácido araquidónico necesita de unas enzimas que catabolicen esa reacción para el paso a la formación de prostaglandinas inflamatorias o protectoras, tromboxano A2 para la formación, para la agregación plaquetaria, etc. Entonces, la COX-2 sabemos que es una enzima que va a producir prostaglandinas de tipo inflamatorio, ¿cierto? La COX-1 cataboliza el paso a prostaglandinas tipo E2, que son prostaglandinas de tipo protector, ¿sí? Que son constitutivas. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tomamos un AINE, muchos de esos AINES, a excepción de los que terminan en COPSIP, ¿sí? Etericoxib, propiocoxib. Si usted quiere saber cuáles son los AINES que son selectivos, son todos los que terminan en COPSIP, ¿cierto? De pronto puede que se filtren 1 o 2 que no tienen esa terminación, que también puede que sean selectivos, pero la gran mayoría que son selectivos son los que terminan en COPSIP. Luego el ibuprofeno, naproxeno, que son los que más tomamos nosotros cuando tenemos una cefalea tipo migraña, cuando tenemos un dolor muscular, un trauma, etc., son no selectivos. Entonces se llevan por delante también la enzima COX-1 y también, ¿qué pasa? Inhiben la formación de estas prostaglandinas G2, estas enzimas constitutivas que en el estómago lo que son protectoras. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces al no darse la producción de estas prostaglandinas que son protectoras de la célula epitelial superficial? Pues es más tendiente ese tejido a ulcerarse, a ir perforándose. Y miren aquí a nuestro amiguito el Helicobacter pylori, que está pendiente también para hacer todavía un caldo de cultivo y más interesante para poder producir sangrados gastrointestinales. Si un paciente se toma muchos inhibidores selectivos de la COX, solamente muy abusa del consumo, no produciría una úlcera péptica relacionada con su Es una muy buena pregunta, pero yo pensaría que
puede que sean selectivos, sí, pero yo pensaría que igualmente van a tener cierta inhibición de la COX-1 también. O sea, puede que de pronto no... Tienen un menor grado de no selectividad, pero no. La recomendación general para nuestros pacientes es que independientemente sean selectivos o no, el consumo debe ser limitado, debe ser por poco tiempo de los años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente viene y se confía y entonces va a tomar todos los días Estericopsil del resto de su vida. No, no es así. ¿Sí? Bueno. Estas funciones de las prostaglandinas ya las habíamos mencionado al principio de la clase. Este es un cuadro que básicamente lo que comparó fue, oye, en pacientes que tienen úlceras gastroduodenales y que tienen úlceras duodenales, ¿cuál de estos tres fármacos funciona mejor? Hicieron tres grupos, un grupo con placebo, o sea, básicamente le daban un medicamento, pero que era un placebo, o sea, era prácticamente igual a nada. Obviamente no redujo la secreción de ácido, no mejoró el tema de las úlceras. Le dieron un antagonista receptor H2, digamos famotidina. Tuvo un efecto, pero no fue tan superior como el de los inhibidores de bomba de protones. Por eso es que no solamente en las úlceras duodenales, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico y en la erradicación del Helicobacter pylori, por eso este es el fármaco de primera elección. El omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, inhibidores de bomba de protones son los más eficaces. ¿Cuál debe ser el tratamiento para pacientes con úlceras gastroduodenales? Pues yo les había dicho que si es inducida por aire se puede usar el misoprostol, aquí está la dosis, no se la tienen que aprender. Y también se pueden usar inhibidores de bomba de protones. Si son inducidas por aire, son estos dos tratamientos. Es decir, si se descarta infección por Helicobacter, si se descartan otros factores de riesgo. Ya entrando como tal en la infección por Helicobacter pylori, ¿qué te puede llevar a producir el Helicobacter pylori? Úlceras gástricas y duodenales, adenocarcinoma gástrico, recuerden, una gastritis atrófica que puede producir una displasia, metaplasia, adenocarcinoma gástrico y también un linfoma gástrico de célula P. Por ende, es imperativo erradicar el Helicobacter pylori. Profe, y si yo le doy a mi paciente durante 10 a 14 días el tratamiento inicial, tratamiento triple, o inicio con tratamiento cuádruple y por algún motivo después de un mes le hago una prueba nuevamente, bien sea de antígeno en heces o de prueba de aliento de urea, y sigue presente el Helicobacter pylori, debo volver a iniciar tratamiento. Porque es que mientras esté este amiguito presente, hay un riesgo importante de que se produzca un adenocarcinoma gástrico y un linfoma gástrico. ¿Sí? ¿Por qué puede persistir? Porque este tratamiento es bastante pesado, son 3 antibióticos o 2 antibióticos más un IVP o 2 antibióticos más un IVP y más bismuto. Y obviamente tomar 4 o 3 medicamentos para un paciente puede ser difícil, puede que se le olvide la posología, se le olvidó tomárselo hoy, ya se dañó el tratamiento. O sea, lo más seguro es que no se puede erradicar. Se da de 10 a 14 días porque el Helicobacter pylori es muy difícil de erradicar. Ustedes en estos días mencionaron todas esas enzimas que tiene el Helicobacter pylori. No es fácil de erradicar, por eso es que hay que buscar erradicarlo por diferentes vías. Entonces, es sumamente importante garantizar que un mes después de que se haya concluido el tratamiento con su paciente, se le haga una prueba de erradicación para mirar si todavía persiste o no el Helicobacter pylori. Por eso hay algunas literaturas que decían que si usted comenzaba con una terapia triple y el paciente persistía luego de un mes, debía añadirle la terapia cuádruple, o sea, debía iniciar otra vez terapia, pero con terapia cuádruple. E incluso hay algunos médicos que a veces inician con terapia cuádruple porque me decía una compañera, y eso es cierto, que la terapia triple tiene una eficacia cercana al 70 al 80%, o sea, que puede que no en todos los pacientes, por más que se tome adecuadamente, funcione. Y eso depende del criterio de cada médico y depende de los lineamientos del hospital donde usted trabaja. ¿Sí? ¿Pregunta? Bueno, pregúntala. ¿Tenemos tiempo? Es que con respecto a la úlcera duodenal, hemos entendido que esto se produce por una estimulación que está en contacto excesivo con el ácido. Eso se asociaría también y se relacionaría con el sitio de colonización de la bacteria. Pero eso, o sea, eso no sé si es muy correcto, porque yo estaba viendo antes del oral que si la bacteria colonizaba en el antro, iba a ocasionar una hipersecreción ácida, pero si colonizaba en el cuerpo, iba a hacer hiposecreción ácida. Pero, o sea, no sé. Pues, ¿qué le conviene a la bacteria? Crear un ambiente que
Menos ácido, ¿no? Entiendo, ¿cierto? O más ácido. Menos ácido. Entonces ella va a buscar crear por medio de las enzimas la ureasa y demás un ambiente que sea favorable para ella. ¿Sí? Eso respondiendo a tu pregunta. Profe, Pregúntame, Vergara, ¿verdad? ¿Qué te llamas? ¿Sí? o sea, con respecto con lo que acaba de mencionar el compañero, tengo entendido que por la producción de las enzimas, como la ureasa, el cuerpo, en respuesta a ello, comienza a producir más gastrina que lleva a un aumento de ácido clorhídrico, y eso es lo que De aumenta acuerdo, de acuerdo. Pero lamentablemente ese mecanismo de defensa de producir más ácido no es suficiente, por eso es que hay que usar los medicamentos, los fármacos, no solamente los antibióticos, sino también los IVP para tratar de reducir esa secreción de ácido y evitar en ese caso el daño por la úlcera. Ojo, no se da el IVP para favorecer el helicobacter, se da el IVP para evitar que se siga produciendo un daño en una úlcera, que ya hay un daño en la mucosa del estómago, o sea, ya hay que tratar de disminuir que se siga quemando esa mucosa estomacal ahí. Pregunta. ¿Para qué sirve el subsilicato de bismuto? El glusalicilato de bismuto es un medicamento que ustedes fueron los que no les pude dar la clase, ¿verdad? El miércoles. ¿O ustedes estuvieron en la clase? Sí, nosotros estuvimos en la clase. El glusalicilato de bismuto, como les dije el miércoles, y como está en la grabación, es un medicamento que no tiene un mecanismo de acción conocido, se creó hace más de 100 años, todavía no se sabe exactamente cómo funciona, pero se dice que tiene características antiinflamatorias, antiflatulentas, entonces por eso se usa. Se ha probado en los ensayos clínicos y ha mostrado, compañera, ha mostrado que funciona. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Esto no voy a entrar, me estoy hablando en el caso clínico. Esta es la terapia. Todas estas son opciones. Generalmente esto lo va a poder mandar un gastroenterólogo, un internista, pero ojo, usted como médico general también lo puede mandar. Y la de la infección. Lo digo porque varios familiares que he tenido los derivo yo al médico general, el médico general les manda la terapia para que no tengan que comprarlos y platicar con la EPS. ¿De qué depende? Como les digo, de donde ustedes trabajen o si les dan libertad, pueden mandar inicialmente la cuádruple, que es más pesada, pero tiene más eficacia. O pueden mandar la triple, como ustedes quieran. Aquí lo más importante es la posología. Si el paciente se la deja tomar un día, se jodió. O sea, se jodió. Y son cosas estúpidas, pero eso es lo que garantiza que un tratamiento funcione. Usted le dice a un paciente, venga, usted no se toma la medicación para la presión. No, doctor, porque es que yo, mira, la presión la tengo bien. Sí, pero la tiene bien gracias a que se toma el medicamento. No, es que yo el medicamento contra la depresión lo suspendí porque me estaba sintiendo bien. Te estaba sintiendo bien porque ya llevabas más de un mes con el tratamiento y ya se habían logrado concentraciones efectivas. Pero si lo suspendes, vas a volver a recaer probablemente. De pronto no, de pronto sí. Pero está ese riesgo. Entonces hay que decirle a los pacientes que bajo la supervisión médica no abandonen el tratamiento, a no ser que el médico se lo retire gradualmente bajo la supervisión del médico. Y eso ustedes tienen que tener muy en cuenta, porque si un paciente, por ejemplo, imagínense, ese paciente con hipertensión hace una emergencia hipertensiva, ¿a quién le van a echar la culpa por el tratamiento que le habían instaurado? Lo primero que van a mirar es a usted. ¿Qué tratamiento llevaba la paciente? Tal que usted siempre decida al paciente, venga, usted tiene que sí o sí, no importa que la presión se la sigan viendo y le siga saliendo bien, sígase tomando el antihipertensivo, sígase tomando los antibióticos, sígase tomando, escribirles las horas. Si hay pacientes que no saben leer, entonces el acompañante que vaya con ellos a la cita, explicarle y garantizar que el acompañante, cuénteme, usted qué entendió de lo que yo le dije, cómo se va a tomar el tratamiento, o si saben leer, escribírselo. ¿Sí? Más allá que la tengan en la fórmula, hay pacientes que usted les entrega la fórmula y no saben, y se fue el paciente y no sabe, o fue solo la consulta y no sabe cómo lo va a tomar. Entonces, ¿sí? Hay que garantizar que el paciente sepa lo que va a hacer, en qué momento del día lo va a hacer. Incluso hacerle hasta un pequeño cronograma ahí. Yo sé que las citas son muy cortas, pero venga, usted a las 6, cuando se levante, el omeprazol. Luego, la amoxicilina se lo toma a tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. La clarito a tal hora, tal hora, tal hora, tal hora.
Y ya en la cuádruple añaden el bismuto, el metronidazol y demás. En resumen, estos son los grupos farmacológicos, usos terapéuticos y algunos tips clínicos para que complementen. Siempre les digo, no se queden con lo que yo les di en la clase, superen al profesor, superen a sus compañeros. Recuerden que en un futuro sus propios compañeros van a ser quienes los van a recomendar luego. Quienes no hayan sido buenos alumnos, lastimosamente les digo que no les van a dejar suministrar ni un dólar a sus compañeros, listo. O ustedes van a poner en manos de su mamá o de su papá algún compañero que no haya dado la talla en la carrera. Aunque le caiga el guante.